Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Restauración de Corazón, el episodio número 11 donde continuamos compartiendo material para la sanidad de nuestro corazón. Aquí donde a lo largo de cada episodio hemos ido estudiando minuciosamente cada una de las 8 decisiones sanadoras que a continuación te presento un resumen. La decisión de aceptar la realidad. Reconozco que no soy Dios, admito que no tengo poder para controlar mi tendencia a hacer lo malo y que mi vida es ingobernable. Mateo 5:3, dichosos los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La decisión de la esperanza. En forma sincera creo que Dios existe, que le intereso y que Él tiene el poder para ayudarme en mi recuperación. Mateo 5:4, dichosos los que lloran porque serán consolados. La decisión del compromiso. Conscientemente decido comprometer toda mi vida y voluntad al cuidado y control de Cristo. Mateo 5:5. Dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. La decisión de limpiarme. Una apertura para un autoexamen y confesión de mis faltas a mí mismo, a Dios y a alguien en quien confío. Mateo 5:8. Dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. La decisión de la transformación. Para que Dios pueda hacer los cambios en mi vida, me someto voluntariamente a Él y con humildad le pido que quite mis defectos de carácter. Mateo 5:6. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. La decisión de la restauración. Evalúo mis relaciones, ofrezco perdón a aquellos que me han dañado y enmiendo los daños que he ocasionado a otros, excepto cuando tales enmiendas pudieran causar daño a ellos o a terceros. Mateo 5:7. Dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. La decisión de crecer. Reservo un tiempo diario con Dios para una autoevaluación, lectura de la Biblia y oración, para conocer a Dios y su voluntad para mi vida y obtener el poder para cumplirla. Mateo 5:6. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. La decisión de reciclar el dolor. Al rendir mi vida a Dios para ser usada, puedo llevar estas buenas nuevas a otros, tanto con mi ejemplo como con mis palabras. Mateo 5:10. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Si tú eres nuevo o nueva al canal, te invito a que regreses a nuestro playlist que encontrarás aquí en la letra I si le das clic en tu pantalla para poder ver desde el principio cada uno de los episodios donde en orden hemos ido estudiando exactamente cómo encontrar esas raíces de amargura en nuestro corazón que por mucho tiempo nos han alejado de nuestro Padre Celestial. Hoy vamos a estar estudiando el tema de venciendo la vergüenza a través de la confesión. Estamos poniendo en práctica el paso número 5, que es admitir ante Dios, ante nosotros mismos y ante otro ser humano en quien confiamos nuestra naturaleza exacta de nuestros defectos. Y esto está en Santiago 5, versículo 16. Si tú aún no tienes un compañero o una compañera de viaje a lo largo de esta sanidad de corazón, te invito a que nos dejes tu correo y si eres dama o varón en la sección de comunidad. Y es que a través de cualquier crisis que pasamos, ya sea económica, relacional o cualquier otra índole en donde nos vemos afectados y como una parte débil, muchas veces queremos esconder esa vergüenza y es esa vergüenza la que nos paraliza a no buscar cambios, a no buscar ayuda. Y hoy en este video te quiero compartir 5 puntos de cómo vencer esa vergüenza. 5 puntos que Celebremos la Vida, la guía del líder, nos recomienda.
La vergüenza nos la define aquí este material como un sentimiento de pérdida de dignidad causado por una falta cometida o por una humillación o insultos recibidos, incomodidad producida por el temor a hacer el ridículo. La vergüenza roba nuestro futuro. Para prosperar y avanzar en nuestro camino hacia la recuperación, debemos vencerla. Si estás anotando ahí, vamos a entrar en el primer punto de cómo puedo vencer esa vergüenza. Puedo vencer la vergüenza cuando, a través de la oración y la guía del Espíritu Santo, identifico su raíz y sus efectos. Salmos 25 del 1 al 5 dice: A ti, Señor, elevo mi alma, mi Dios, en ti confío. No permitas que yo sea humillado, no dejes que mis enemigos se burlen de mí. Quien en ti pone su esperanza jamás será avergonzado, pero quedarán en vergüenza los que traicionan sin razón. Señor, hazme conocer tus caminos, muéstrame tus sendas, encamíname en tu verdad, enséñame. Tú eres mi Dios y Salvador, en ti pongo mi esperanza todo el día. La vergüenza se desarrolla en lo más profundo de nuestro corazón, ya que queremos esconder todo aquello que nos causa dolor. Ante esto podemos huir o escondernos. Al rendirse a la tentación, Adán y Eva quedaron expuestos. Se dieron cuenta que estaban desnudos y sintieron vergüenza. Dios no puso esa vergüenza en nuestros corazones, pero Él sí puede mostrarnos la raíz de la misma. En mi caso, cuando estábamos pasando por la situación con Daniel, a mí me daba tanta vergüenza que en la iglesia donde nos habían conocido sirviendo, donde nos habían conocido como una pareja relativamente estable, ahora me vieran entrar sola. Y para mí lo peor era que me preguntaran dónde estaba Daniel. A raíz de eso yo empecé a dejar de ir a la iglesia, dejé de frecuentar lugares en donde yo sabía que no solo me podía encontrar a Daniel, pero sino también encontrarme a esas personas que por lo general son bastante curiosas. Pero luego me empecé a dar cuenta que eso me estaba encerrando en un círculo de amargura y tristeza. Y al yo no vencer esa vergüenza, cada vez más yo me hacía esclava de la misma. Cuando yo por fin pude volver a salir al mundo cruel y empezar a buscar ayuda a pesar de esa vergüenza que yo sentía, me di cuenta que yo no era la única persona que estaba batallando con tal vergüenza y con una crisis similar. Me pude dar cuenta cuánto todos necesitamos del Señor, aun cuando aparentamos ser lo más fuerte, lo más felices, cuando por dentro hay un corazón quebrantado y necesitado del Señor. Cuando yo pude dejar de esconderme detrás de la vergüenza y realmente empezar a escudriñar mi corazón con la ayuda del Ministerio de Sanidad de Corazón que me apoyó en esta transición, fue que yo pude pedirle a Dios de dónde venían estas raíces y qué efectos estaban teniendo en mi vida. Fue ahí donde Él me empezó a mostrar en diferentes etapas de este caminar con Él, que habían empezado mucho antes de nuestro matrimonio. Mucha vergüenza que yo venía arrastrando desde niña por situaciones donde yo me comparaba con otras personas y yo no llegaba a ese estándar. Y ahí era donde esas dudas entraban en mi mente, que yo no había llevado a la verdad de Cristo, a que mi identidad no estaba en cómo eran las familias de los demás, cómo era la situación económica de mis compañeros en el colegio, sino realmente qué era lo que Dios decía de mí. Cuando yo empecé a intercambiar las mentiras, las dudas que yo me había creído por las verdades de Dios, me di cuenta que no solo la vergüenza empezaba a irse de mi vida, sino también el deseo por compartir esta verdad con otros. Era ahí donde yo empezaba a
grabar audios en WhatsApp y a compartirle a mis hermanas en Cristo lo que yo iba aprendiendo. Ya no me importaba tanto que si mi voz sonaba bien, que si lo hacía bien, si me iba a entender, si lo estaba diciendo con claridad, sino me importaba más compartir la verdad, la cual Dios a mí me estaba permitiendo ser libre. Y a raíz de que esa vergüenza la empecé a entregar cada vez más y más, fue que cuando a Daniel se le ocurrió abrir este canal para contar nuestra historia, que por fin pude despojarme de esa vergüenza y poder sentarme aquí enfrente de un mundo completamente desconocido, muchos que yo no conozco, en donde yo puedo realmente abrir mi corazón, pero no lo hago por ganarme el público, no lo hacemos por ganarnos likes, ni siquiera por lo que YouTube nos pueda retribuir monetariamente. Lo hacemos porque en primer lugar fue una promesa que yo le hice al Señor y en segundo lugar porque ahora yo sé que con Daniel no fuimos los únicos que pasamos por esta situación adversa, sino que hay miles de personas que están cayendo en las mismas dudas y mentiras de este mundo, que el enemigo quiere usar para paralizarte. El punto número 2 para vencer la vergüenza es arrepentirnos y no volver atrás. Dice Lucas capítulo 5, versículo del 31 al 32, respondiendo Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. La vergüenza golpea nuestra identidad en el deseo de honra, a tal punto que tergiversa nuestra personalidad, por lo que nos convertimos en alguien que originalmente no éramos. Nuestros defectos de carácter han afectado nuestra vida. Si nos arrepentimos, Él enderezará nuestro camino y no volveremos atrás. El arrepentimiento sabemos que no es un cambio únicamente de nuestras acciones, sino empieza por renovar nuestra mente, ahí donde comienza la batalla por nuestro corazón. Y el renovar nuestra mente se hace meditando en la palabra de Dios de día y de noche. Si tú aún no encuentras cómo leer tu Biblia porque te quedas dormido, porque no entiendes lo que estás leyendo, porque no te da tiempo, te recomiendo que antes de abrir tu Biblia, que tú le ores al Espíritu Santo, que sea Él quien traiga a tu corazón esa palabra que Dios te quiere dar, para mostrarte cuáles son las áreas en las cuales aún debes arrepentirte. Número 2. Si no sabes por dónde empezar a leer tu Biblia, yo te recomiendo que empieces a leer Proverbios, Salmos y el Nuevo Testamento. Hay muchas versiones en la aplicación de YouVersion en donde tú puedes hacer un devocional. Ahí mientras tú en la mañana como mujer te maquillas, te arreglas, puedes escuchar la Biblia en audio. Mientras vas manejando la puedes poner en audio. Asimismo, en la noche, cuando ya estás más descansado o más descansada, puedes tomar tu Biblia y físicamente ahí puedes subrayar y buscar esas palabras que están hablando a tu corazón, esa palabra que Dios te ha dejado escrita en esa carta maravillosa de amor. Entonces, cuando venga una situación adversa en donde tú no sepas qué hacer, el mismo Espíritu Santo te va a recordar esos versículos en los cuales tú has meditado. Ya deja de meditar en la vergüenza, deja de meditar en la circunstancia en la que estás pasando y empieza hoy a llenar tu mente con la verdad de Dios, esa que es capaz de renovarla y así llevarte a un arrepentimiento genuino. El punto número 3 para vencer la vergüenza es renunciar al juicio y los votos internos que hacemos para nosotros mismos. Juan 8:11 dice, ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Debemos enfrentar el pasado regresando en fe para enfrentar quién fui y quién soy. La mejor manera para lograrlo es aceptar la naturaleza exacta de mis defectos de carácter tal y como los he descubierto, confesándolos y renunciando al juicio interno. En el caso mío, una de las cosas que yo me había hecho un juicio sumamente
cruel para mi persona era que era muy difícil el que yo cambiara. Había muchas cosas que yo había crecido siendo de esa manera y que en automático yo reaccionaba ahora en mi matrimonio. Pero Jesús me vino a recordar que Él me había dado con el precio alto que Él había pagado con su sangre cuando Él fue crucificado en la cruz y resucitó, que yo tenía la oportunidad de adoptar la nueva naturaleza y dejar que las cosas viejas se quedaran en el pasado. Pero era ahí donde yo tenía que aceptar ese perdón y renunciar a esos juicios tan crueles que yo estaba haciendo contra mí misma. Eso tiene que ver con el perdonarnos a nosotros mismos, con el dejar la culpabilidad, el arrepentirnos por cargar con algo que Jesús ya borró, que ya pagó el precio, y cambiar esos juicios internos, esas autoevaluaciones crueles que nos hacemos de nosotras mismas, de nosotros mismos por las verdades de Él. Y si Jesús dice, ni yo te condeno, vete y no peques más, es que Él nos está dando el privilegio de volver a comenzar. Borrón y cuenta nueva. Punto número 4. Venzo la vergüenza cuando cuento mi historia a mi compañero o compañera de viaje hasta que no tenga nada que esconder. Santiago 5:16 dice, por eso confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. ¿Alguna vez escuchaste, no te da vergüenza? La vergüenza tratará a toda costa de evitar una recuperación integral, pero la confesión de faltas le quitará poder al enemigo. Recuerde que hay cosas que usted puede confesar en público, otras a sus compañeros de viaje y otras que serán con Dios. Y aquí para entender cuál es la diferencia, cuando nosotros nos confesamos con Dios en nuestro lugar secreto, con nuestra puerta cerrada, ya sea en tu baño, en tu closet, en tu carro, donde tú escojas que es tu lugar de reunión con el Señor, tú ahí te puedes derramar en detalle del por qué, del cómo, del cuándo, del dónde hiciste aquello que no solo lastimó tu corazón, sino principalmente el corazón de Dios. Cuando llegamos a confesarlo ante otra persona, no es necesario que tú entres en detalles, porque esos ya los conoce el Señor. Puedes a grandes rasgos contar cuál fue tu falta sin tener que entrar en detalles, porque sabemos que eso solo los necesita saber el Señor. Entonces, el punto número 5, que es el último para vencer la vergüenza, es: recibo la gracia y la sanidad que Dios me da. Debido a que el Señor soberano me ayuda, no seré avergonzado. Por lo tanto, he puesto el rostro como una piedra, decidido a hacer su voluntad, y sé que no pasaré vergüenza. Eso está en Isaías capítulo 50, versículo 7 de la Nueva Traducción Viviente. Y en Isaías 61, versículo 7 de la Nueva Traducción Viviente dice: disfrutarán de una doble honra en lugar de vergüenza y deshonra. Poseerán una doble porción de prosperidad en su tierra y una alegría eterna será suya. Cuando recibimos la gracia y la sanidad que Dios nos da, podemos entonces cada cosa, cada área en nuestra vida que nos daba vergüenza, convertirla en un testimonio. Te quiero dar 3 ejemplos puntuales aquí, confesándome entre tú y yo, para poder entrar en confianza e inspirarte a que tú lo hagas también. Yo de niña tenía el pelo sumamente esponjoso y colocho. No le hallaba ni la fórmula ni los productos que existían para poder hacer que ese pelo bajara de volumen. Y en esa etapa de mi vida en el colegio estaba justamente el Mundial. Y en el equipo de Colombia había un jugador que se llamaba el Pibi Valderrama. Lo que estás viendo ahí en la foto. A mis compañeros se le ocurrió que me compararía con esa persona. A partir de tercero primaria en adelante, yo descubrí el poder de plancharme el pelo, de alisármelo. Y por muchísimo tiempo
por más de 20 años, yo pasé escondiendo la verdadera naturaleza de mi pelo. Y hoy quiero venírtelo a confesar porque el Señor ha usado a muchas personas para recordarme que no debe de darme vergüenza cómo fue que Dios creó mi cabello. Y muchas personas, yo sé que se van a sentir identificadas, unas pasan en el salón alisándose y otras pasan en el salón acolochándose. El problema estaba en que yo no llevé esa mentira a los pies del Señor, de que yo había sido hecho bella, a imagen y semejanza de mi Padre, pero que debía de encontrar el modo de embellecer el cabello y que no se mirara descuidado. La segunda vergüenza. Muchos, bueno, no muchos, pero algunas personas nos han escrito en el canal de YouTube preguntándome a mí precisamente que hay videos donde me miro triste, donde me miro cansada y otras personas hasta me preguntaron si me encontraba en quebrantos de salud. Y hoy para vencer esa vergüenza, porque por mí pasó por la mente de Señor, soy tu embajadora y es mi deber el mostrar el gozo y la gratitud del poder tener mi hogar nuevamente restaurado. Pero para vencer esa vergüenza te quiero contar el por qué me han visto cansada, triste y hasta pareciera que con quebrantos de salud. Muchos de estos videos que yo grabo fuera de la restauración de corazón, que es un material que seguimos de esta guía, es palabra que el Señor me ha dado a mí en mi lugar secreto, donde yo he tenido esa misma pregunta que tú tienes y se la he llevado a los pies del Señor. Y en el momento donde Él me da una respuesta, donde impacta mi alma, donde impacta mi corazón, en mi mente está esa promesa que yo le hice al Señor, que yo no callaría y que yo compartiría todo lo que Él me iba enseñando para esa victoria que Él ya me había dado. Y entonces hay momentos en donde literalmente de mi lugar secreto me vengo enfrente de la cámara a compartir ese material. Muchas veces ni siquiera corro al baño a remaquillarme. Hay otras veces que tengo que esperar que nuestros hijitos se duerman, porque constantemente, si yo hago el video mientras están despiertos, constantemente tienen la curiosidad de entrar o preguntarme por algo que necesiten. Entonces, igualmente, a veces no me maquillo, vengo de acostarme con ellos, esperar que se duerman, a pararme enfrente de la cámara y con todas estas luces enfrente, por lo general se marcan las ojeras. Otra razón por la cual también nos han visto cansados a Daniel y a mí es porque estamos aprendiendo a manejar las distintas responsabilidades que tenemos sin descuidar ninguna y aún estamos en ese proceso de aprendizaje. En el Hotel de Inspira hemos tenido varios eventos, gloria al Señor, que han terminado 12 de la noche, 2 de la mañana y al día siguiente comenzamos nuevamente a las 6 de la mañana. Muchas veces estoy grabando los videos justamente al día siguiente para poder tener tiempo a editarlos. Asimismo, yo también tengo un trabajo de tiempo completo en donde ahora me está tocando ir a la oficina. Entonces madrugo y nuevamente cuando me presento enfrente de la cámara, por lo general ya es al final del día. Pero hoy decido vencer esa vergüenza confesándote que como un ser humano quien pasa por distintas etapas en su día, hay días de mucho gozo, hay días de mucho cansancio, hay días de mucho dolor en donde yo no entiendo ciertas situaciones, pero que corro a los pies del Señor, yo decido venir a compartírtelo tal y como es, sin tratar de fingir que estoy sumamente contenta ni tampoco sumamente triste, sino tal y como me encuentro en el momento de pararme enfrente de la cámara. Y de ahí por último, la parte que a mí más vergüenza me daba era contar nuestra historia que el enemigo había tratado de usar para causar mucha vergüenza. Cuando Daniel estuvo fuera de casa, las redes sociales se encargaron de resaltar el pecado por el cual estábamos atravesando. Y hubieron muchísimas personas que se enteraron y vieron imágenes de lo que Daniel estaba haciendo. Sin embargo, Dios me dio una promesa que ahí donde muchos estaban esperando el fracaso de nuestro matrimonio, Dios iba a permitir que ellos se dieran cuenta de ese fracaso para la hora de la victoria que Él me iba a entregar. Y así ellos pudieran ver quién era
era Dios y capaz de lo que Él era, de lo que Él estaba haciendo en nosotros. Entonces decidimos convertir las mismas redes sociales que el enemigo había usado para destruirnos, para honrar y exaltar el nombre del Señor. Es por ello que en la temporada número 6 de Inspira, 60 segundos que inspiran, te hemos invitado a ti a vencer la vergüenza y a compartir lo que de gracia tú has recibido, lo que por gracia tú has recibido. No tienes que ser un experto, es un video con tu celular que tú puedes grabar e inspirar a muchos que están en desánimo buscando esa palabra de esperanza. Hoy te invito a que venzcas la vergüenza. Y para cerrar con nuestra cápsula que ilumina, para tu tiempo con Dios, para tu inventario personal. Cuente su historia hasta que la vergüenza no tenga lugar en donde esconderse. Usted experimentará una sensación de alivio al quitarse de encima el peso que significa esconder algo. Podrá testificar sobre el alivio y la tranquilidad que se consigue al confesar a alguien más lo que le avergüenza. ¿Por qué es necesario hablar y abrir su corazón? Es necesario hacerlo ya que existen problemas que no logrará superar hasta que le quite autoridad al enemigo. Cuando se libere de esas ataduras, continuará avanzando en su proceso de recuperación. Ore para encontrar a la persona correcta para trabajar el paso 5 y permita que el Espíritu Santo le guíe para diferenciar qué cosas puede confesar en grupo y qué situaciones confesar en privado. Para tu tiempo con Dios, para tu cuaderno. Número 1. Haga una lista de situaciones y defectos de carácter que le generan vergüenza y necesita confesar. Bien sencillo, como las 3 cosas que te acabo de confesar. Número 2. Anote las situaciones de las cuales deba arrepentirse. Número 3. Describa y renuncie a los patrones de conducta que no son los que Dios ha querido para su vida. Número 4. Reciba la gracia y el perdón de Dios. Y número 5. Como hijo perdonado, haga una cita con su compañero de oración y prepárese para confesarle sus pecados. En el nombre de Jesús yo oro que tú puedas ser libre de esta vergüenza a través de la confesión y que así puedas declararle al enemigo que hasta aquí ha llegado su jueguito en tu vida. Te mando un fuerte abrazo. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, aceptando dificultades como el camino a la paz, viviendo como lo hizo Jesús, creyendo que tú harás que todas las cosas estén bien si yo me rindo a tu voluntad, de modo que pueda ser razonablemente feliz en esta vida y supremamente feliz contigo para siempre en la próxima. Amén.